Comité de Prevención y Atención de la Violencia de Género de la UGED. Atención a la violencia de género de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Berenice, ¿cómo estás? Hola, Ever, muy Hola. buenas tardes. A ver, hoy es el día de la manifestación, el día de la marcha, el día de alzar la voz, que debería ser todos los días. Pero finalmente, Berenice, en el caso de la universidad vimos que desde muy temprano hubo también ahí manifestaciones de las mujeres. ¿Qué tanto la universidad ha tomado en serio esta embestida que las mujeres han tenido, alumnas, maestras, y que ha significado también un parteaguas desde aquellas manifestaciones de los tendederos en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Contaduría y Administración, desde esas manifestaciones de aquellos años, estamos hablando de 2, 3 años atrás, cuando pues exhibían prácticamente las alumnas a quienes, no solo maestros, sino también alumnos, vulneraban sus derechos o trataban de vulnerar sus derechos. Pues a este 2024, Ever, creo que hay avances. El tema es que pues el trabajo tanto de las académicas, sí, universitarias, que a partir del 2021 han venido realizando precisamente para que puedan existir los mecanismos necesarios precisamente para que este ejercicio, que a mí me parece muy válido, como son los tendederos, porque es un ejercicio de libre expresión, ¿sí? Y es un ejercicio que en su momento era la opción que tenían las alumnas para denunciar a sus acosadores, ¿no? A quienes en un momento dado les estaban ocasionando un daño. Entonces, a raíz de esto, pues es que ya no hay opciones. La universidad tiene que responder a estas exigencias, a estas solicitudes. Pero sí ha respondido, sí ha sido real el trabajo. Obviamente han cubierto ciertas cosas que no conviene políticamente dar a conocer a la universidad. La situación es que lo comentábamos desde días pasados. Estamos frente a conductas normalizadas, estamos frente a situaciones que obviamente muchas veces inclusive en las mismas escuelas no saben cómo proceder, no sabían cómo proceder, y obviamente pues no había cómo responder a estas exigencias, ¿no? Te digo, el crear documentos, mecanismos, el establecer políticas públicas, en este caso, lo que estamos trabajando nosotros con la implementación del protocolo y con la creación de la unidad, pues obviamente implica que son acciones afirmativas que permiten que haya acceso a la justicia, ¿no? Que eso es algo que en las universidades, y no nada más de Durango, de todo el país, ya es una obligación. O sea, ya no estamos hablando de que las universidades tengan la opción de hacer o no hacer, o sea, ya es una obligación y se encuentra inmersa en la Ley Superior de Educación, en donde dice que todas las universidades tienen que atender. Sí, pero hay muchas leyes que son letra muerta, Berenice. El tema del protocolo... El hecho de que lo hayas obligatorio no siempre implica que lo cumplas. Y es el tema de la marcha, ¿no? Es claro. El tema de que, si bien es cierto que los derechos de las mujeres han sido ya otorgados, la igualdad constitucional, que viene en la Constitución política, de igualdad entre mujeres y hombres. Y ahí es donde nosotros celebramos la marcha, porque definitivamente tú lo has dicho, o sea, las leyes están ahí, pero ¿dónde está la justicia? Claro. ¿Dónde está realmente el apego a cumplir de manera efectiva lo que las leyes dicen respecto al tema de las mujeres? Entonces, cuando hay todavía estos pensamientos de que las mujeres que quieren buscar, que quieren conseguir, pues es precisamente eso, ¿no? Ya estamos hablando de que las leyes se cumplan. En este caso, el tema del protocolo es un tema que se tiene que socializar. ¿Por qué? Porque tenemos que construir una cultura de legalidad. Tenemos que construir una cultura donde se lleven a cabo procesos legales que garanticen los derechos humanos de los universitarios para poder dar respuesta a todo este tema que tiene que ver con la violencia de género que desafortunadamente sucede en los espacios universitarios, ¿no? Queremos alcanzar esta justicia universitaria, que para empezar es un tema nuevo, entonces pudiésemos decir en un periodo de transición, ¿sí? Tuvimos un primer protocolo 2021, hubo que hacer modificaciones y armonizar mucho del contenido de este primer protocolo en un protocolo 2023, en donde ya se crea una instancia, ya se crea un lugar donde
las mismas alumnas pueden ubicar y pueden acudir a interponer una denuncia. Berenice, ¿me recuerdas el número de denuncias o de investigación que se realiza? Mira, 2024, en la universidad, en la unidad de atención y prevención a la violencia de género se recibieron 55 quejas. 55 quejas. De esas 55 quejas, obviamente son por diversos tipos de violencia de género. A ver, ¿cuáles? Violencia docente, violencia psicológica. ¿Cuál es la violencia docente? Violencia docente son todos aquellos actos que realizan a cabo los docentes en contra de las alumnas, en donde pues provocan una baja de autoestima, limitan su derecho a la educación o simplemente son actos de discriminación. Denigran a las mujeres, a las jovencitas en las aulas. En las aulas. Tú no tienes que estar estudiando, tú vete a hacer otras cosas. Digo, eso lo hacían varios maestros de la vieja guardia. Así es, no, y desafortunadamente todavía hay estas prácticas, la vieja guardia, malas prácticas docentes en donde ¿qué más? Violencia psicológica, por ejemplo, ¿no? Tenemos violencia cibernética. También hoy en día de manera muy frecuente las alumnas denuncian estas agresiones en las redes sociales, ¿verdad? En todas las redes sociales. El tema también del acoso obviamente está presente, ¿sí? El acoso maestro-alumna. Maestro-alumna. Compañero-alumno a compañera-alumna. Así es, inclusive entre mismos compañeros, entre pares. Entonces, hay una diversidad muy amplia. ¿Qué prevalece más en las denuncias? ¿Qué es lo que sobresale de las 55 denuncias? ¿El acoso sexual? No necesariamente. Estamos frente a temas que varían, ¿no? Generalmente lo que a nosotros nos ha tocado como comité resolver en un mayor número, yo considero que es la violencia docente. La violencia docente. Así es. Obviamente tenemos... el comentario discriminativo del que hablabas, a lo mejor tú debes estar en tu casa lavando trastes. El bullying también, ¿no? El bullying, el tema de la violencia entre pares es muy recurrente y eso lo recibimos de manera muy frecuente ahí en la unidad. Oye, Berenice, respecto a la marcha, tú como titular de esta área de atención a violencia de género, tu opinión acerca de la marcha. He tenido varias opiniones aquí. Opina, por ejemplo, la Coparmex que no debe haber destrucción de edificios, que no debe haber iconoclasia, que no debe existir violencia. ¿Cuál es tu opinión? Porque bueno, el edificio central de la UGED pues ha sido también el mural de manifestación de las mujeres. Tanto que, por ejemplo, ¿qué es la que está aquí en 20 de noviembre y Victoria? ¿Qué alberga ahí Contraloría? Librería UGED y oficinas de la universidad, que es Contraloría. Pues ahí están todavía las huellas de las pintas de hace varios años. Así es. Bueno, menos las del año pasado, ahí están. Sí, bueno. ¿La iconoclasia es válida? Obviamente podemos entender y ser empáticos con quienes han sido víctimas de la violencia y quienes en su discurso consideran que la sociedad es bastante omisa y a veces permisiva a lo que le sucede a las mujeres. O sea, estamos hablando de que los cuerpos de las mujeres muchas veces son expuestos, mutilados, o inclusive los feminicidios, que es lo más grave, ¿no? Que en este tema de las mujeres se puede ocasionar y que a veces la sociedad pues no manifiesta ningún tipo de rechazo contra este tipo de actos. Entonces dicen los cuerpos valen menos que los edificios o que el tema material. Pues creo que si ahí somos empáticos, la respuesta es muy sencilla, ¿no? Pues claro que una vida o las personas valen más que cualquier otro tema, ¿no? Cualquier otra cosa. Sin embargo, pues obviamente es importante decir que los movimientos feministas siempre incomodan. Y la idea es incomodar, porque si no incomodas, no hay respuesta. La idea de origen es incomodar. Es incomodar, y siempre han sido incómodos. Las luchas feministas siempre han sido incómodas. ¿Y esa incomodidad se traduce en la iconoclasia? Pues esa es una... ¿Pero tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo?
La verdad, no, si lo vemos desde esta perspectiva, sí, en donde el discurso de ellas es es poner esta reflexión de que los cuerpos, desde que los cuerpos de las mujeres no deben ser dañados. La Coparmex pidió que los servicios públicos de la ciudad, en el marco del Día Internacional de la Mujer, no sean tocados, no sean destruidos. Ali Gamboa dice que quien haga este tipo de acciones, pues tiene que ser castigada. Quien violente, quien haga este tipo de circunstancias, de espacios públicos, vandalicen los espacios públicos. En este 2024 lo que sabemos y conocemos es que ya hay diferentes movimientos dentro del mismo movimiento feminista, obviamente que recurren a diferentes maneras de cómo alzar la voz y de cómo exigir, sí, al gobierno y a las autoridades sus exigencias, y que algunos movimientos obviamente sí justifican la iconoclasia y sí justifican el tema de la destrucción, porque para ellas, si no llevan a cabo este tipo de acciones, no hay respuesta de las autoridades. Pero tú la avalas. No la avalo. No la avalas. Tampoco estoy en contra. Sí, sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Bueno. El tema es que pues obviamente entramos en este debate, ¿no? Entramos en este debate de que tampoco somos quienes para decir o limitar o manejar una postura de no se debe, no se puede, cuando tenemos en el país feminicidios, cuando siguen los abusos sexuales, cuando los delitos cibernéticos es lo cotidiano, es la vida diaria, cuando el acoso en la calle es lo que vivimos cotidianamente. Pero, por ejemplo, ahí está, ese es un edificio de la UGED, pero también el frontispicio de la universidad, del viejo caserón de Constitución, que muchas veces ha sido dañado, pues, y la puerta la han dañado maestros, la han dañado desde que andaban con esa estupidez que era la autonomía universitaria. Perdón que lo diga, pero nunca hubo autonomía universitaria, perdónenme, pero siempre hay recursos públicos, así como estaba medio raro ese movimiento, que ahí generó otras cosas. Pero bueno, es otra cosa. Pero ahí dañaban el edificio. Ellos, los maestros, llegaron a dañar la puerta del edificio central, y luego veo declaraciones de que ¿por qué las mujeres dañan el edificio central? La iconoclasia es una actividad que obviamente no nada más se realiza en nuestro estado, sino que es en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. Y aquí el tema, al menos en cuanto a las universidades y la posición de las universitarias, siempre se manifiestan, inclusive en que no se borren estos mensajes de los edificios históricos, ¿no? Porque al final de cuentas vienen a ser como estos monumentos que ya tienen historia en cuanto al movimiento feminista, porque entonces pues es para que no se te olvide que definitivamente aún hay mucho que se tiene que lograr y que se tiene que avanzar en ese sentido, ¿no? Entonces yo considero que mientras tengamos mayores avances, se sienta este reconocimiento social que las mujeres de alguna manera estamos exigiendo, pues estas prácticas tendrían que irse pues limitando un poco, moderando, pudiéramos decir. Pero la reflexión aquí es, y vuelvo a lo mismo, no es incomodar, porque... y que no se circunscriba nada más a la iconoclasia, que eso es lo que también las mujeres han manifestado. Eso es parte de la manifestación, como tú dices, de incomodar. Aparte, mira, hay de caer gordo, decía un... porque si no, no hay otra manera. Display aquí. Sí, ayer... El chiste es caer gordo. Sí, y que hablen de nosotras, ¿no? Que hablen de ustedes. O sea, ya logramos que todo un día, y casi ya tenemos 2 semanas hablando de los marzo, ¿no? O sea, eso ya es un logro. Prácticamente todo el mes. Todo el mes. Entonces, ayer comentaba una maestra muy querida mía del Instituto de Investigaciones Históricas, algo que a mí me llevó a reflexionar, y ella decía, las leyes no las hacen los diputados ni los senadores, las leyes se hacen en la calle, se hacen en los movimientos, en las luchas que se tienen por lograr los derechos, ¿no? Entonces, en cierta parte estoy de acuerdo, entonces, porque son las necesidades de la gente. Exacto. Entonces, es lo que vive la gente. Exacto. Entonces, las mujeres están saliendo a la calle y están en una marcha, pues voltea a ver
qué es lo que necesitamos, cuáles son nuestras exigencias y qué es lo que las políticas públicas y el gobierno nos tienen que responder en ese sentido, ¿no? Pues hoy, 8 de marzo, vas a ir a la marcha tú, me imagino, Claro, Berenice, sí, vas a sí, estar ahí. Estaremos. Vas a estar ahí en la marcha, una marcha que es separatista y que hace un rato platicaba con Jennifer de la Torre, una de las colectivas. Sí. Pero sí quisiera preguntarte por último, sí hay que tener ese respeto a una manifestación 100% de mujeres. Claro, claro. O sea, por eso es separatista. Son exigencias válidas, ¿no? Sí. Totalmente. No se está luchando por cosas que de alguna manera dijeras tú, bueno, es que no está pasando. Claro que pasan. El tema hoy en día es muy interesante porque, por ejemplo, Jennifer de la Torre, estamos trabajando en conjunto con ellas, tanto la Unidad de Prevención y Atención a la Violencia de Género, que en este caso es el comité, con las académicas universitarias feministas, ¿sí?, que, bueno, pues que son líderes ya de este movimiento. Entonces la universidad tiene mucho que hacer y ha hecho en pro del movimiento feminista, precisamente encabezado por todas estas mujeres universitarias que han empujado precisamente para que así sea. Muy bien, Berenice Rivera, gracias por estar aquí. No, de nada. Te agradezco mucho que hayas aceptado venir hoy, 8 de marzo, porque estuviste el lunes en el espacio universitario, pero ahora aquí estás exponiendo lo que finalmente las mujeres quieren que se escuche y quieren que se difunda por medios electrónicos, por medios masivos de comunicación, por redes sociales, pero a través también del grito que te permite la calle. Y nada más... El grito que te permite la calle. Exacto. Y lo que me gustaría abonar, es empatía a las víctimas. Solo así podemos entender el movimiento. Una feminista dijo, ya no necesitamos jueces preparados, capacitados, ya no necesitamos mucho, necesitamos ser empáticos con quienes están sufriendo un daño, ¿no? Perfecto. Gracias, Berenice, por haber estado aquí. No, de nada. Gracias. La pausa, regresamos.